En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Jesús les dijo también: Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos se preguntaban: ¿pensará matarse para decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesús continuó: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: ¿Quién eres tú? Jesús les respondió: Esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo: Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Jesús sigue respondiendo a aquellos que ante las respuestas de Jesús seguían afirmados en su incredulidad. La dureza del corazón de aquellos oyentes de Jesús era en verdad una dureza que de alguna manera va a representar la dureza de los corazones de todos los tiempos, también la dureza de nuestros corazones. Jesús se les manifiesta y ellos se resisten a aceptarlo así como Dios se les da. En nuestro tiempo pasa algo similar. El corazón del hombre se endurece frente a Dios, que con su amor le solicita una amistad. Ayer lo mirábamos con Judas. Jesús le convida al hombre su amistad, pero el hombre prefiere el ámbito de las tinieblas, aun cuando el ámbito de las tinieblas le haga sufrir tanto. El hombre, sin embargo, elige el ámbito del sufrimiento. Hoy vamos a leer este texto a la luz de un pasaje de la Pasión, que es lo que queremos contemplar estos días, teniendo presente lo que Jesús aquí nos dice. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús era consciente de cuanto venía a realizar y sabía que su vida estaba en manos del Padre. Por eso Jesús se va a entregar, sabiendo que su Padre no le abandonaría. Pero sin embargo, eso no le privó a Jesús de la oscuridad de su agonía en la noche de Getsemaní. Si ayer mirábamos la última cena y el momento en que Judas se va de la luz a la oscuridad, se aleja de la presencia de Jesús y elige el ámbito de las tinieblas, hoy vamos a entrar en Getsemaní. Vamos a verle a Jesús de pronto temblar. Vamos a ver a Dios pedir ayuda. Dice así Mateo, en su capítulo 26, los versículos del 38 al 39.
Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a contemplar este momento de la pasión de Jesús. Aquel que lo hacía todo por su Padre y sabía que lo hacía con su Padre, sin embargo, padeció la oscuridad del pecado. ¿Qué era lo que envolvía el alma de Jesús en aquel momento que le hizo caer rostro en tierra, temblar y pedir ayuda? De pronto Jesús se vio pecado, se vio envuelto en un manto de pecado, como nunca podría haberse visto. El pecado lo cubrió y de tal manera oscureció su mirada y envolvió su corazón que este Jesús dice: siento angustia de muerte. La muerte ahora era algo que Jesús estaba olfateando. La muerte le comenzaba a acechar. Tu pecado y mi pecado, y el pecado de cada hombre que ha pisado esta tierra y que pisará esta tierra, en aquella noche cae sobre su corazón. Y por eso podemos decir nosotros que solo Dios era capaz de soportar tal peso. Por eso no dejes pasar este día sin contemplar un instante esta escena, verle a Jesús en esa profunda soledad en la que lo deja el pecado, porque el pecado ha dejado en la soledad al hombre, lo ha dejado en el otro extremo, lejos del Padre, y Cristo decidió tomar ese lugar, el nuestro. Aquel que lo hacía todo por su Padre, aceptó de su Padre esta obediencia, la de tomar nuestro lugar. Y con San Ignacio de Loyola vamos a decirnos esto: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padeció por mí. Aceptar el dolor, el quebranto y la pena que me deben venir por mis pecados o lo de los demás. Pero cada vez que el dolor moral o espiritual caiga sobre mí, sienta que el Señor me comparte, me concede el honor de tomar un poquito de su cruz, de su agonía, de aquella oscuridad que envolvió su corazón. Pero esta escena no terminó solo con este profundo dolor en el corazón de Jesús, sino que esta escena en Getsemaní acaba cuando, habiendo llegado los soldados, termina así el texto de Mateo en el versículo 56. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús luego será atado de manos y pies. Dios se ponía en manos del hombre. Sus amigos lo habían abandonado. Parece ser la suerte de los cristianos hasta el final de los tiempos. No la de todos, pero sí la de muchos de nosotros. Que cuando en la cruz empieza a asomar nuestra vida, cuando Jesús me pide ponerme de su lado en los momentos en que el mundo se ensaña contra la verdad, contra el bien, contra la vida, contra Dios, corremos el riesgo de huir. Parece ser la suerte de los cristianos de todos los tiempos, querer la gloria pero no la cruz. Los amigos se van, los enemigos permanecen. Así como los amigos se durmieron mientras Jesús oraba en Getsemaní y los enemigos permanecieron despiertos, así también ahora. ¿Será la suerte nuestra también? ¿Nos dormiremos? ¿Huiremos? Y al pie de la cruz todavía algo más. Los hombres jugarán mientras Él se esté entregando por ellos. Qué misterio el del hombre, ¿no? Acontecía lo más grande de la historia y
los soldados se sorteaban los despojos de aquel crucificado. Que nosotros no pasemos jugando al ladito de este momento de la historia en que Cristo en agonía sigue padeciendo por el pecado de los hombres, por este mundo que corre al ladito nuestro, pero también corre a veces por nuestra vena, por nuestro corazón, el mundo que nos seduce, como decía Ignacio, la codicia, el vano honor y la soberbia, también corre muchas veces por nuestra sangre. Este Jesús que hacía todo por su Padre y con su Padre, también llega a esta hora y busca el rostro de su Padre. Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Con su Padre, Cristo está realizando la obra de nuestra redención. Cristo quedará solo. Atado de manos y pies pasará aquella noche en la soledad de un pozo. Así lo van a dejar algunas horas. Contempla esto. Y con San Ignacio, pide la gracia de dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padeció por mí. Pídelo, para que cuando el Señor te comparta un poquito de su cruz, de su dolor, de su vergüenza y de su humillación, del desprecio del mundo, siente el honor de estar de su lado. Porque si el mundo no te ataca, es probable que estés yendo para su mismo lado. Ahora si se le opones a ese mundo, verás cómo el mundo se ensaña contra ti, como lo hizo contra Jesús. Y Jesús te dirá, como aquella noche, ya le había dicho a los discípulos en la última cena, el mundo me ha odiado a mí y los odiará a ustedes. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Míralo a Jesús en la soledad de su agonía, en la soledad de aquella noche, abandonado por los amigos, atado de manos y pies. Mira a Dios temblando y pidiendo ayuda. De esta noche de la agonía nace otro Dios. Un Dios que nosotros jamás nos hubiéramos podido imaginar. Hazte solidario de Cristo, comparte su dolor y compartirás su gloria. Y repite, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Y que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.